Buen día, estudiantes del programa de Sociología del Desarrollo. Hoy veremos diseño de un cuestionario en la investigación cuantitativa. El cuestionario en la investigación es un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios y alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. Nos permite estandarizar e integrar el proceso de recopilación de datos. Por esta razón, el cuestionario es, en definitiva, un conjunto de preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. Este tiene la capacidad para proporcionar información sobre un mayor número de personas en un periodo bastante breve y la facilidad de obtener, cuantificar, analizar e interpretar los datos. Finalidad del cuestionario en la investigación. Nos preguntamos algunas veces para qué servirá la información que se obtendrá mediante su aplicación. Es importante tener claro qué se quiere saber exactamente, para qué se efectúa el estudio y precisar los objetivos específicos del trabajo en la forma más concreta posible, para garantizar el logro de la finalidad previamente definida. Dentro de la finalidad del cuestionario es importante seleccionar y definir las variables. Se ha de conocer cuáles son las que se desea incluir en el estudio y establecer de forma explícita que tengan la misma naturaleza que representan. Esto facilita la construcción del cuestionario y posterior análisis e interpretación de los datos. El diseño del cuestionario en la investigación. Al momento de diseñar un cuestionario, el investigador debe tener en cuenta varios aspectos. Primero, el tipo de cuestionario que se va a realizar. Segundo, la valoración del tipo de pregunta a incluir. Adopción de un criterio adecuado de codificación de las preguntas para su tratamiento posterior. Y por último, la elección de un tamaño representativo de la muestra a la que se aplicará el cuestionario. ¿Cómo hacer las preguntas de un cuestionario? Para la investigación cuantitativa, el investigador debe preguntarse, al desarrollar las preguntas del cuestionario que se está diseñando, se plantean dos problemas o dos disyuntivas. ¿Qué preguntar? Normalmente el investigador debe elaborar las preguntas o debe extraer las preguntas de los indicadores. Estos indicadores están desarrollados en el marco teórico. De allí se va a extraer o formular las preguntas. También existe otro tipo de problema, que sería ¿qué tipo de pregunta han de incluirse en el instrumento? Normalmente se elabora preguntas estructuradas y cerradas para la investigación cuantitativa. El diseño del cuestionario en la investigación. Vamos a esquematizar este diseño. Cuando nosotros hablamos en este esquema del concepto, estamos hablando de las dimensiones desarrolladas en el marco teórico. Pues por supuesto, en las bases teóricas desarrollamos
esos conceptos, esas dimensiones. Igualmente los indicadores. Cuando diseñamos el cuestionario, formulamos las preguntas y estas preguntas van a ser elaboradas, ¿verdad?, a partir de los indicadores. Las preguntas de la investigación es muy diferente a las preguntas del cuestionario. Eso deben de tenerlo en cuenta, ¿ok? Cuando en el planteamiento del problema se formulan las preguntas de la investigación. Es totalmente diferente a las preguntas del cuestionario, ya que las preguntas del cuestionario van a ser elaboradas y van a extraerse de las bases teóricas que se desarrolló en la investigación cuantitativa. Tenemos que tener claro lo que son las reglas básicas para la confección de un cuestionario en la investigación cuantitativa. Vamos a presentar varios de estas reglas básicas. Primero, si se quieren respuestas concretas, las preguntas deben ser precisas. Segundo, no hacer preguntas que contengan potencialmente las respuestas. Tercero, las preguntas que se admiten varias respuestas deben ser definidas de manera cuidadosa. Cuarto, el número de categorías de las respuestas es muy importante. Quinto, las respuestas han de ser neutrales, no deben incorporar juicios, opiniones o valores. Y por último, el cuestionario está obligado a responder un orden lógico. La elaboración del tipo de pregunta. En la investigación cuantitativa, las preguntas deben ser estructuradas y cerradas. Se trata de un tipo de reactivo que no presupone ninguna clase de respuesta, dejándola a la libre elección del encuestado. Estas preguntas de respuestas deben ser dicotómicas. Estamos hablando cuando indicamos dos alternativas. Por ejemplo, sí o no, verdadero o falso. Politómicas son varias alternativas. Estas varias alternativas son 5 y de 3 opciones. En este caso, el ejemplo que está aquí proyectado sería de 5, siempre, casi siempre, nulo, casi nunca y nunca. Y de 3 opciones vendría siendo siempre, algunas veces y nunca. Eso es para la elaboración del tipo de pregunta en la metodología. Tenemos acá en esta lámina el ejemplo de un cuestionario. Esta presenta en su parte superior una introducción que invitamos a las personas que se le van a entregar los cuestionarios a leerlo para que puedan vaciar pues este referente. Se presenta, ¿verdad?, unas afirmaciones referentes a aquí se coloca lo que es la variable independiente. Se indica también el área donde se va a aplicar este cuestionario, que si es en el área administrativa, que si es en el área obrera, si es en el área educativa. Y se indica el organismo, la institución donde se vaya a aplicar, la institución, la empresa. Se debe marcar a través de una viñeta con una X y se indica las nomenclaturas de las opciones que presenta este cuestionario, ¿ves? Entonces aquí podemos ver los números, los ítems y las nomenclaturas, las abreviaturas. Y tiene que tener un máximo de preguntas de 10 preguntas, el cuestionario. Tenemos acá nuevamente otra vez el cuadro de operacionalización de variables. Aquí podemos observar que la variable independiente
señalan acá en este cuadro de ejemplo son procesos administrativos. En la lámina anterior nosotros observamos el ejemplo del cuestionario, que nos indicaban que era la variable independiente la que se colocaba en la introducción del cuestionario. Entonces pueden observar allí la variable independiente, procesos administrativos. Y están los números de ítem, que viene siendo en los números de la pregunta. Si nosotros observamos que las dimensiones y los indicadores se desarrollaron en el segundo capítulo, estos son las bases teóricas. Y desde allí, a partir de allí, de las bases teóricas, es que nosotros, como estudiosos, investigadores, debemos de formular la pregunta a partir de los indicadores. Si los indicadores me lo señalan en la operacionalización de variables, pero no está en las bases teóricas, o en las bases teóricas, sencillamente no es válido. O sea, ¿cómo formulan una pregunta si no está dentro de las bases teóricas? Aquí colocamos en esta lámina lo que se extrajo de las bases teóricas, la planeación operativa. Si nosotros observamos que la pregunta número 1 y la pregunta número 2, en las dos láminas anteriores, en el ejemplo del cuestionario, es a partir de acá que se extrajo y se formuló la pregunta. Deben observar de manera cuidadosa. En esta lámina tenemos un ejemplo de un cuestionario. Este es aplicado, ¿verdad?, en el área del personal tal, tiene su objetivo, tiene sus introducciones y tiene formuladas las preguntas. Estas preguntas se pueden observar que son dicotómicas. Es otro ejemplo de cómo se debe realizar el cuestionario. En resumen o en síntesis, el cuestionario es un instrumento de investigación que forma parte de la técnica de la encuesta. Es fácil de usar, es popular y con resultados directos. El cuestionario, tanto en su forma como en su contenido, debe ser sencillo de contestar. Las preguntas han de estar formuladas de manera clara y concisa. Pueden ser cerradas, abiertas o semiabiertas, procurando que las respuestas no sean ambiguas. Como parte integrante del cuestionario o documento separado, se recomienda incluir las instrucciones que sean breves, claras, precisas, para facilitar su solución. Gracias.